Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes. Bueno, estamos en la meditación de este día y estamos en Yohanan 18:1. Después de elevar esta tefilá, Yeshua salió con sus talmidín al otro lado del arroyo del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus talmidín y también Yehudá, el que lo traicionaba, que conocía ese lugar. Pues muchas veces se había reunido allí Yeshua con sus talmidín. Por tanto, tomando Yehudá una guardia romana, juntamente con la asignada a los principales Juanín y algunos policías de los Perushim, fue allí con luminarias, antorchas y armas. Entonces Yeshua, teniendo de antemano conocimiento de las cosas que iban a suceder, salió a su encuentro y dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Yeshua Has-Nazri. Le dice: Anihu, yo soy. Y con ellos venía también Yehudá, el que lo traicionaba. Y cuando les dijo Anihu, retrocedieron y cayeron a tierra. Otra vez les preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Yeshua Ha-Nazri. Yeshua respondió: os dije que yo soy el que buscáis. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad que estos se vayan. Al decir esto, podemos entender entonces el significado de su ruego: de los que me has dado, no perdí ninguno. Entonces Simón Kefa, que llevaba un cuchillo largo, lo sacó de su funda e hirió al ayudante del Cohen Gadol y le cortó la oreja derecha, y el nombre del ayudante era Malco. Entonces Yeshua dijo a Kefa: mete el cuchillo en la funda. La copa que me ha dado el Padre, ¿acaso no la he de beber? Entonces la guardia y el tribuno y los policías de los Yehudí prendieron a Yeshua y lo ataron. Y lo llevaron primero ante Aná, porque en su suegro Caifá, quien era Cohen Gadol aquel año, y Cayafá era el que había dado consejo a los Yehudín del Sanedrín: conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Bueno, una de las cosas bien extraordinarias que estaban aconteciendo según el relato del Maserot de Yohanan, era precisamente la traición que se le hiciera a nuestro Santo Maestro por medio de uno de sus talmidín, Judas de Aquilón. Esto es algo muy interesante porque bien dice y dijo nuestro Santo Maestro que hay enemigos en la casa, y tristemente muchas veces se hace evidente esto. Y te voy a decir, también se hace evidente que esto hace que los de su casa sean evidenciados como parte de sus talmidín. Esto significa, por lo tanto, que esto acontece también, y acontece como una señal de verdaderamente pertenecer a los discípulos de Yeshua, el Mesías. Ciertamente las cosas, incluso diría él, las cosas que me han pasado, también ustedes las sufrirán. Y por lo tanto, mucho de lo que acontece y pasa, y aconteció a nuestro Santo Maestro, incluso la misma traición de alguien dentro de sus talmidín, causaría un grave situación, como lo fue en el caso de Yehudá. Una situación que, como vemos, en las circunstancias adversas de la vida siempre encontramos a la gente que es fiel, que es confiable y que está con uno. Y en este caso, pues, Kefa no dejó esperar, sacó el cuchillo y va sobre la oreja de este varón, del siervo del Cohen. Y entonces esto causa de alguna manera
que el maestro de alguna manera le reprenda al respecto de lo que había hecho y le dice, pues guarda el cuchillo en su funda. Ciertamente le pregunta que acaso no llevaré a cabo la razón y la causa por la cual he venido al servicio de Hashem. Y esto es muy importante porque incluso hay perspectivas y entendimientos incluso de la gente cercana a nosotros a veces para oponerse a lo que el Eterno ha decidido en nuestras vidas. A veces nosotros tomamos decisiones, a veces nosotros decidimos qué tenemos que hacer y a veces los de nuestra propia casa, sí, que tienen el mismo sentir y todo aquello, en ocasiones puede ser y sucede que no están en ese sentir con nosotros y que muchas veces están en desacuerdo con lo que pasará o con lo que decidamos. En este caso, en el caso de nuestro Santo Maestro, vemos que Kefa, pues lógicamente que no quería que su maestro sufriera ningún daño, ni menos que se lo llevaran prisionero, y por ello es que saca el cuchillo y dice, va, pero ciertamente al sabedor, precisamente nuestro Santo Maestro, de las cosas que habían de acontecer, ciertamente esto le llevaba a tener la convicción para llevar a cabo con convicción, con decisión, el poder lograr llegar al madero y derramar su Neshama. Él sabía que era necesario y como acabamos de ver y leer, eran cosas que ya estaban establecidas por el cielo y que incluso él sabía que habrían de pasar. Entonces esto es mucho más tremendo porque te voy a decir que muchas veces si te sorprende alguna situación, bueno, como quien dice, sí, nos afecta, pero imagínate nada más que nuestro Santo Maestro no solamente sabía que habían de pasar, sino sabía todas las cosas que le iban a ocurrir. Y sin embargo, esto no mermó su decisión de llevar a cabo la voluntad del Eterno. Y eso es muy importante porque muchas veces cuando uno mira el costo, cuando uno mira las cosas que van a acontecerle por una decisión, pues a veces como que te para, a veces como que te frena, pero en el caso de nuestro Santo Maestro no fue así. Él estaba consciente de todas las cosas que iban a ocurrirle y sin embargo, él decidió que fuera, que pasara, porque como diría más tarde, ya lo veremos, que oraba al Padre diciéndole oraba al Padre para que todo lo que estaba aconteciendo y el sufrimiento que causaría a su vida pudiera evitarse, pero sin embargo, dice, él dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya, Padre. Y ciertamente esto es lo que le valió siempre, el poder estar en esa decisión, en esa convicción. A veces hay muchas cosas que pueden mermar nuestras decisiones y nuestras convicciones. En el caso de nuestro Santo Maestro, perfeccionó su obediencia al Eterno por todo lo que él pasó. Y eso es lo que también sucede con nosotros. Es igual, por las cosas que pasamos y suceden, y el Eterno nos está rectificando y nos está ayudando a poder hacer los cambios sustanciales en nuestra vida. A veces no nos gustan, y eso que nosotros no sabemos las consecuencias, como las sabía nuestro Santo Maestro, pero sin embargo es algo que tenemos que sufrir también, porque hay cosas que tenemos que cambiar y a veces si no hay sufrimiento, a veces no hay cambios. A veces si no hay padecimiento, nos negamos a los cambios. Y por ello es que a veces el Eterno nos da ciertos tratamientos en nuestra vida y a veces no comparados con el sufrimiento que tuvo nuestro Santo Maestro, de bendita memoria, ¿no?
pero aún así hay cosas que duelen en el corazón y que a veces los tenemos muy, pero muy guardaditos allá y que solamente, ni siquiera los más cercanos saben, solamente nuestro Dios lo sabe, porque a veces oramos derramando nuestra alma, a veces oramos pidiéndole al Eterno su ayuda, a veces oramos al Eterno incluso pidiéndole perdón por situaciones, porque sabemos y que Él conoce toda nuestra manera de vivir y que lógicamente necesitamos un cambio sustancial en nuestra vida. Y cuando reconocemos esto, estamos en una vía correcta, justa, buena, pero sin embargo no deja de haber oposición por dentro o por fuera, no deja de haber oposición, porque a esas influencias negativas, el Yetzer Hará, el mundo, las situaciones que se dan en el entorno de nuestras decisiones, siempre, si están encaminadas al servicio del Eterno, siempre van a tratar de ser obstáculo y de quitar la decisión y la convicción, la fe, el bitajón, para que nosotros vivamos y sirvamos al Eterno. Eso es algo bien importante. Kefa, en un momento dado, cuando nuestro Santo Maestro le dice y lo confronta precisamente y les dice que todo lo que le iba a pasar, y escucha a Kefa y dice: tal cosa no te suceda, maestro, desde luego que no. Y entonces lo reprende nuestro Santo Maestro y le dice que se apartara de él Hasatán. Porque mira, te voy a decir que muchas veces el Hasatán es el adversario, es decir, mucha gente aún a veces cercana a nosotros, no por que sea el maligno en sí, sino que cuando hay alguien, sea quien sea, que se opone a que nosotros hagamos la voluntad del Eterno, se convierte en Hasatán, es decir, en nuestro adversario, porque trata de desviarnos de la voluntad del Eterno. Y en este caso, pues, Kefa era una persona que amaba a nuestro Santo Maestro Yeshua, pero que en el fondo, cuando se enteró todo lo que iba a pasar y le sucedería, pues dijo: tal cosa no te acontezca, maestro. Y la respuesta, la reacción de nuestro maestro dice: apártate de mí, Hasatán. Y hay circunstancias en nuestra vida que a veces quieren evitar que nosotros hagamos la voluntad del Padre, y por lo tanto a veces tenemos que tener la convicción y la decisión como la tuvo nuestro Santo Maestro para poder lograr abatir toda aquella contradicción, toda aquella oposición y hacer la voluntad del cielo. Es una gran lucha, mis amados, es una gran lucha, porque en medio de todo esto tenemos que decidir servir al que vive por los siglos de los siglos. Reflexiona, piensa. Nosotros somos responsables por las decisiones que tomamos, y no el que te pueda decir o aconsejar otra cosa, sino nosotros somos los responsables por el servicio, por nuestra fe, por nuestras decisiones. Somos responsables. Y como nos ha enseñado Rab Shaul, y un día daremos cuenta, incluso hasta de las decisiones, de las intenciones de nuestro corazón. Que tengas un magnífico día y que nos haga pensar esto, que sí hay oposición, pero tenemos que mantenernos firmes en el camino. Shalom, shalom, un magnífico día y un abrazo a todos.